Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a hablar de integración genética en la consulta de nutrición, ¿vale? Antes que nada me gustaría presentarme. Soy Marta, soy dietista nutricionista, doctora en nutrigenómica y nutrición personalizada y también experta en genética médica y genómica, ¿vale? Actualmente llevo la parte de nutrición de nutrigenética de Engine, que es la herramienta digital que hemos desarrollado para que profesionales de la salud puedan integrar de una forma muy fácil y sencilla la genética en su práctica diaria, y es lo que os voy a presentar, entre otras cosas, en el vídeo, en este vídeo, ¿vale? Entonces, dicho esto, me gustaría repasar qué es lo que vamos a ver exactamente. En primer lugar, vamos a ver la importancia de la información genética, es decir, por qué nosotros como profesionales nos tenemos que embarcar en este nuevo campo, en esta nueva ciencia, em, y para qué nos va a servir, ¿vale? Eso es lo primero que vamos a ver. Lo segundo son las diferentes pruebas genéticas que están disponibles en el mercado, que podemos oír o que nos podemos encontrar, y las principales diferencias entre cada una de ellas y con cuál es con la que trabaja Engine actualmente, ¿vale? Y por qué. Y por último, os voy a hablar más en detalle, como os decía, de esta plataforma para profesionales, de todas las características que tiene, de todo lo que podréis hacer en consulta si usáis esta herramienta. Y luego en siguientes vídeos ya veremos la aplicación, digamos, más práctica, ¿vale? Pero os la voy a presentar, vamos a ir uno a por uno, todos los resultados que podréis obtener, etcétera, etcétera. Entonces, como os decía al principio, ¿por qué es importante o es fundamental la información genética y para qué la vamos a necesitar? ¿Vale? No sé si alguna vez os habéis planteado esta pregunta, pero es interesante que reflexionéis sobre ella. Yo os traigo aquí las dos respuestas, las que yo considero más acertadas. La primera, de por qué es importante la información genética, por qué nos tenemos que meter en esta nueva ciencia y por qué tenemos que aprender a usar nuevas herramientas como por ejemplo Engine, ¿vale? ¿Por qué? Porque la genética desempeña un papel fundamental, ¿vale? Altamente significativo en la forma en la que vamos a metabolizar los nutrientes, los compuestos bioactivos, incluso los fármacos y otro tipo de sustancias que podamos incorporar a través de la alimentación, etcétera, etcétera. Y por supuesto, nuestra genética al final condiciona o determina la predisposición genética con la que nosotros nacemos y nos puede predisponer a desarrollar una patología concreta u otra, ¿vale? Es por esto por lo que es tan importante tener hoy en día la información genética en la mano si eres un profesional de la salud, y ya veréis que cuando os ponga los casos entenderéis el fundamento o el porqué, ¿vale? Y por qué merece la pena. Este es el porqué, pero ¿para qué entonces necesitamos o para qué hago con esta información genética ahora, ¿vale? Pues conocer la información genética del paciente os va a permitir personalizar de verdad, ¿vale?, los planes de alimentación y sobre todo la estrategia preventiva a largo plazo. Sabéis que al final el modelo de salud en el que nos encontramos actualmente prácticamente en todo el mundo es de atajar una vez ya está desarrollada la patología y estamos enfermos, ¿vale? Es decir, es una estrategia al final de tratamiento, ¿vale? De curar. Con todos estos avances de la ciencia y hacia dónde está avanzando, hacia dónde se está orientando pues todo el mundo de la salud pública al final y de la medicina, es en la prevención, ¿vale? En medicina preventiva, y esto conlleva desarrollar una estrategia, ¿vale?, a largo plazo que pueda prevenir esas enfermedades a las que nosotros estamos predispuestos. Se trata realmente de tener en cuenta o de estar atentos a esas pequeñas cosas o posibles factores que el cuerpo nos está revelando acerca de cómo está funcionando y qué está pasando para poder identificar un patrón
¿vale? Y poder desarrollar una estrategia preventiva de, vale, yo estoy predispuesto a X patología y en la analítica me ha saltado que esto está un poquito alto, estoy rozando el límite, por tanto voy a hacer ya o desarrollar junto a mi profesional de confianza de la salud una estrategia para que pueda prevenir y pueda frenar, realmente ralentizar todo esto que si no hago nada voy a desarrollar y por tanto entonces voy a tener ya que entrar a un tratamiento. ¿Vale? Que podrá ser más o menos agresivo, peligroso, etcétera, etcétera. Pero vamos a eso. Entonces, ¿por qué necesitamos la genética? Porque es fundamental. O sea, realmente determina, ya veremos luego casos concretos, cómo vamos a metabolizar tanto nutrientes como fármacos, en fin, como todas las sustancias que entran en nuestro cuerpo y a qué estamos genéticamente predispuestos. ¿Vale? Cada persona nacemos con una carga genética diferente y es importante conocerla, porque de esto va a depender el plan de, en este caso, de alimentación que vayamos a pautar o de la estrategia preventiva, también relacionada con la alimentación, que vayamos a desarrollar para esa persona concreto. ¿Vale? Y el para qué, pues os lo acabo de responder, ¿vale? Para personalizar todas estas estrategias y estos planes realmente. Es personalizar al máximo toda nuestra intervención y nuestra práctica diaria. Entonces, como decía, es una información fundamental y no es que lo diga yo. Por ejemplo, este artículo que ha salido desde hace poco, que como veis ahí en el título, habla de la predisposición genética, los factores de estilo de vida modificables, ¿vale? Y cuál es el efecto entre ellos. Y me ha parecido súper interesante y os lo quería poner aquí. No sé si lo veis bien, pero aquí estos son las conclusiones, digamos, del estudio, ¿vale? La primera de ellas resulta que estos autores han encontrado que una carga genética alta, o es decir, una predisposición genética alta, corresponde a un 21% de incremento del riesgo de muerte, ¿vale? En comparación, por ejemplo, con una persona que tenga una carga genética baja, independientemente de los factores de estilo de vida, es decir, independientemente de tu alimentación, independientemente de si haces ejercicio físico o no, etcétera, etcétera. Fijaos, es una barbaridad, es 21% una persona que tenga una alta predisposición genética frente a otra persona que tenga una predisposición genética baja. ¿Vale? La siguiente conclusión es que la genética y los factores de estilo de vida manifiestan asociaciones independientes con la esperanza de vida, que realmente es la variable fundamental que están midiendo en este estudio, ¿vale? Y ahora os lo voy a mostrar con un gráfico. Y la tercera es que la adherencia a un estilo de vida saludable realmente podría mitigar o ralentizar el desarrollo de alguna patología que pudiera afectar pues a predisponer a la muerte. Vaya, ¿vale? Literalmente dice que podría atenuar el riesgo genético, ¿vale? Asociado a una menor esperanza de vida, ¿vale? O lo que os decía, una muerte prematura. Esto lo vamos a ver mejor ahora con el siguiente gráfico. Y por tanto, lo que concluye el estudio es que seguir un estilo de vida saludable realmente juega un rol fundamental porque es el que podría interactuar con este riesgo genético, que puede ser alto o bajo, para prevenir o ralentizar un futuro desarrollo de una patología. ¿Vale? Y es lo que muestra, este es uno de los gráficos que aparecen en el estudio. Aquí veis que la población estudiada ha sido dividida en tres grupos, ¿vale? El grupo en el que genéticamente está predispuesto a vivir más, ¿vale? El grupo que está en intermedio, predisposición media, y el grupo que está predispuesto a vivir menos, ¿vale? Y cada uno de ellos está estratificado por si tiene un estilo de vida favorable o no favorable. Y como veis, por ejemplo, en el grupo que está genéticamente predispuesto a vivir menos, es decir, a tener una menor esperanza de vida, a tener una muerte más prematura, veis que si tiene un estilo de vida que no es favorable, el riesgo de muerte es bastante más alto que, por ejemplo, el mismo estilo de vida en el grupo en el que genéticamente está predispuesto a vivir más. ¿Vale? Y realmente es significativo la diferencia de riesgo. El intermedio se queda en el medio, pero el que tiene un mayor riesgo genético frente al que tiene menos, pues sí que hay una gran diferencia. ¿Vale? Con lo cual es que lo dicen los números, lo dicen las estadísticas, lo dice la ciencia. Es una información clave, fundamental. ¿Vale?
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales? Pues realmente cuando viene un paciente a la consulta, como ya lo sabréis y ya seguramente la mayor parte de vosotros y de vosotras esté familiarizado, es poner un puzzle en marcha, ¿vale? Ir encajando las piezas unas con otras, saber qué nos cuenta, qué podemos nosotros sacar de todas las analíticas o de los informes que nos haya presentado, de el registro dietético, ¿vale? De la frecuencia de alimentos, etcétera. Y es un poco lo que tenéis aquí ilustrado. Por ejemplo, si tiene obesidad o no. Esto se refiere a, pues, si puede tener una patología concreta cuando esa persona entra a tu consulta y ya la empiezas a conocer, ¿vale? Digamos en la primera entrevista. Por ejemplo, si consume mucho o poco azúcar libre, ¿vale? También es importante saber en su analítica, por ejemplo, cuál es su hemoglobina glicosilada, sobre todo si tiene un antecedente o tiene familiares que presentan diabetes, ¿vale? Diabetes tipo 2, generalmente. Entonces, si ya tenemos un historial familiar, y ya tenemos una hemoglobina glicosilada y ya sabemos la cantidad de azúcar o más o menos cómo se alimenta a este respecto, pues también deberíamos de saber cuál es la predisposición genética que esa persona tiene a desarrollar realmente esta enfermedad. ¿Vale? Veis que son muchas piezas del puzzle. Pero así, absolutamente con todo. Por ejemplo, cuál es su insulina en sangre. Al final es un parámetro analítica que debemos de saber. Si tiene algún historial de infarto, por ejemplo, ¿vale? Si es así, si está predispuesto o no a tener unos niveles adecuados de colesterol, esto es importante. También compararlo con los niveles actuales de colesterol que pueda tener, ¿vale? Por ejemplo, su consumo de otros grupos de alimentos que sabemos que se han asociado con una mayor calidad de vida y esperanza de vida. Por ejemplo, si otra persona te viene diagnosticada con un intestino irritable del digestivo, pues es importante saber si esta persona tiene una carga genética o tiene los haplotipos de riesgo asociados a celiaquía, en este caso, que es lo que pone ahí, el HLA de Q2 y de Q8 principalmente. ¿Vale? Entonces esto deberíamos de saberlo. Lo mismo si tiene anticuerpos en sangre que estén asociados con esta patología. Y bueno, aquí muchísimos más casos. Para poneros otro ejemplo de suplementación, pues no es lo mismo una persona que tenga niveles de homocisteína altos en sangre y que también le saques el perfil de vitaminas y tenga unos niveles bajos de estas vitaminas, ¿vale? Una concentración de estas vitaminas en sangre más bajo, para poder pautarle un suplemento de ácido fólico o no. Y para ello deberíamos de saber si ha heredado o tiene la variante genética que te predispone a no procesar correctamente el ácido fólico a su forma metilada y por tanto esta vía puede estar reducida o no funcionando correctamente. ¿Para qué? Para luego pautarle un tipo de ácido fólico u otro, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, como os he contado, es ir poniendo las piezas del puzzle en su lugar. Y esto nos va a dar, pues, obviamente es una representación muy resumida, ¿vale? Pero bueno, así os hacéis una idea. Obviamente entran muchos más factores en juego, pero un poco para ilustrar todo esto que estoy contando, pues teniendo todo esto, teniendo la historial familiar, teniendo su historial clínico realmente, la analítica en sangre, su registro dietético, su genética, ¿vale? Todo ello te va a permitir tener un puzzle, pues, completo, ¿vale? No sé si al 100%, pero súper completo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, bueno, claro, y al tener un puzzle súper completo, entonces ya como profesionales vamos a saber qué hacer, ¿vale? Porque ya tenemos toda la información armada y vamos a poder, pues, determinar el plan, la estrategia personalizada o lo que sea que consideremos necesario, ¿vale? En ese caso. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, pues no tenemos una pieza del puzzle importante, como por ejemplo puede ser la información genética? Pues pasa que se nos van quedando aquí diferentes huecos, ¿vale? Como veis aquí. Con lo cual, puedes encajar piezas, lógicamente, pero te va a quedar un puzzle así, ¿vale? Entonces, para que veáis de una forma sencilla lo que nos puede ayudar la genética, en este caso, en una decisión profesional o a nuestro criterio clínico, etcétera, etcétera. Para poneros otro ejemplo, otra ilustración, es un poco como querer llegar a un punto, ¿vale? Digamos que es una ruta.
nuestro paciente o nosotros estamos aquí y tenemos que llegar aquí, que será la estrategia o el objetivo que nos hayamos marcado, ya sea pérdida de peso, ya sea por reducir los niveles de colesterol en sangre, prevenir la diabetes, lo que sea. ¿Vale? Entonces, si no tenemos la genética, es un poco como, vale, yo te voy a hacer una estrategia, pero realmente podemos ir por aquí y de repente, claro, como no tenemos el mapa porque está completamente vacío, igual aquí hay un pozo y pues nos caemos. O decido ir por aquí y resulta que me encuentro con mar abierto y entonces no llego a tierra. O bueno, voy por aquí, o me cojo un barco, pero resulta que aquí hay un iceberg y nos hundimos, ¿vale? Es como ir a ciega realmente. Entonces, ¿puedes llegar? Pues probablemente sí. Ahora te va a costar muchísimo más, ¿vale? Y no vas a tener esa información, digamos, en la mano clave como pues para llegar de un sitio a otro, ¿vale? En el caso de la analogía de la ruta y del mapa. ¿Qué pasaría con la genética? Pues que tú ya de primeras sabes el mapa, o sea, conoces el terreno en el que te estás moviendo a nivel de a nivel del paciente o de la persona que tienes delante, ¿vale? Entonces, como sabes que aquí, pues, por ejemplo, hay un pedazo de tierra, pues te vienes por aquí. Si no, te vas por aquí, y vas haciendo tu ruta hasta llegar a tu objetivo. Pero tú ya sabes, de nuevo, eh, conoces tanto las características del terreno como cuál podría ser la mejor ruta en base, bueno, pues a la información que te da, ¿vale? Del contexto. Entonces, es un poco lo que pone aquí, ¿vale? De esto es como podría ser si tuvieras el mapa, digamos, formado, ¿vale? Completo. O sea, te cambia completamente como veis la película. Podrías haber hecho así, como he dicho antes, o así, y en verdad lo que tenías que haber hecho era así, ¿vale? Esto es lo que te va a dar esta información, por eso es tan relevante. Entonces, vamos a pasar ahora con las pruebas genéticas, en este caso, que podemos aplicar a la nutrición, ¿vale? Pero podría ser o es aplicable a otras muchas áreas de profesionales. Entonces, como ya sabéis, el ADN está formado por regiones codificantes, es decir, que al final van a codificar para la proteína, que son las regiones exónicas o los exones, y luego otras regiones que simplemente no van a codificar para nada, ¿vale? Para ninguna proteína, que se llaman intrones. Al principio se pensaba que todo esto no servía para nada, es decir, las regiones no codificantes, pues como no codificaban para ninguna proteína, pues no se les daba realmente importancia y ahí realmente se ha visto en los últimos tiempos que sí, que aunque no codifican para ninguna proteína, realmente tienen unas variantes o tienen un papel fundamental para regulación de la expresión de esas proteínas, ¿vale? Con lo cual es fundamental conocerlo porque lo que hay aquí va a determinar cómo se exprese esto. ¿Vale? Y también sabéis que una variante genética de un solo nucleótido, que también se llama SNP, pues puede estar a lo largo de todo el genoma, ¿vale? Ya sea una variante intrónica o una variante que se encuentre en un exón. Entonces, sabiendo esto, la primera, no sé si pruebas genéticas, también puede llamarse análisis genéticos, ¿vale? Igualmente, seguramente habréis oído hablar, por ejemplo, de la secuenciación del genoma completo o en inglés como se llama Whole Genome Sequencing, que a veces lo encontráis como WGS. Y esto básicamente lo que quiere decir es que en esa prueba de análisis genético secuenciáis todo el ADN, tanto los exones como los intrones, o sea, absolutamente todas las letras de tu código genético, ¿vale? O sea, no te queda nada por leer ni descubrir. Otra prueba o otro análisis es el exoma, ¿vale? Y suele ser, obviamente, exoma completo, que se llama, en vez de whole genome, es whole exome, ¿vale? WES. Y esto, pues, lo que quiere decir es que en este análisis se van a analizar solo las regiones codificantes, es decir, solo las regiones exónicas, lo que va a codificar para proteína. Todo esto de los intrones, eso no lo analizas, ¿vale? Simplemente te vas a quedar con los exones. Otra prueba, ¿vale? Otro análisis es el array, ¿vale? O microarray, o también llamado chip, que lo que hace es genotipar, pero genotipado a una superescala, ¿vale? A gran escala. Miles de marcadores conocidos se analizan en un solo chip, ¿vale? Miles, estamos hablando de más de 500.000. Y además, luego con algoritmos podemos llegar a imputar, ¿vale? Imputación genética es que al final hay variantes genéticas que se heredan juntos,
¿vale? Es decir, que no segregan y por tanto conociendo diferentes variantes genéticas que sí analizas en este marcador, puedes llegar a inferir el resto de posiciones que no has analizado, digamos, per se en el análisis. Engine, en este caso, usa algoritmos de imputación súper potentes y realmente luego cuando hay alguna variante que sí que hemos imputado, está señalizado, ¿vale? Es decir, somos muy transparentes en eso, pero la fiabilidad de la imputación es más de un 95%. ¿Vale? O sea, es decir, es altísima, pero aún así señalamos que está imputado. ¿Vale? Simplemente como conocimiento del profesional creemos que es importante. Pero que sepáis que este es el análisis genético que usa Engine. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencillo. ¿Vale? Con 700.000 marcadores y con la imputación genética podemos llegar a más de 4 millones. Y la razón es que, bueno, el genoma completo es muy caro. Ahora mismo está en torno a 800 euros por muestra más o menos. Va a ir bajando a lo largo de los años y va bajando rápido. En un futuro haremos todo genoma completo, ¿vale? Aunque no usemos luego todas esas posiciones que analicemos, pero haremos genoma completo para ya tenerlo secuenciado. Y el problema del exoma, en este caso, es que, como os decía, se nos quedan partes de los intrones, o sea, no analizamos las variantes intrónicas que pudieran ser o pudieran ser significativas, ¿vale? Y tener algún efecto, con lo cual se nos queda muy cojo. Por eso la RAI es la solución perfecta, ¿vale? Porque analiza variantes tanto que están en los exones como que están en los intrones y luego con la imputación genética pues puedes llegar a analizar muchas más variantes. Y luego, por último, también hay otra técnica que son las sondas, que esto simplemente es un genotipado, pero a muchísima menor escala. Es decir, no van a miles de marcadores, sino van a marcadores individuales, ¿vale? Individuales quiere decir que es necesario una sonda para analizar un SNP, ¿vale? Es una relación de 1 a 1, prácticamente, con lo cual es muchísimo más caro, mucho más costoso y pudiendo analizar 700.000, pues aquí vas a ir uno por uno. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, la mejor forma es genotipar mediante array, ¿vale? Pero para que sepáis que existen estas diferentes formas y en algún momento futuro nos cambiaremos o todas las compañías grandes de análisis genéticos acabarán adaptándose pues a las nuevas tecnologías, ¿vale? Entonces, ya paso a contaros Engine. Engine es una solución genética, como os he contado, para profesionales. ¿Vale? Es una solución 360, es una solución completa. Como os decía, es que es fundamental hoy la información genética por todo lo que ya sabemos, pero es que el día de mañana será completamente imprescindible. Sin ella no podremos trabajar, nos faltará una pata de la mesa, ¿vale? O sea, no podrá funcionar. Entonces, el objetivo máximo de Engine y de esta herramienta es que integrar la genética en la consulta sea súper sencillo, ¿vale? Que no sea nada lioso, de hecho puedes no ser un experto para nada, pero con esta herramienta vas a ser capaz de integrarla y de poder personalizar pues todos tus tratamientos, tus estrategias, etcétera. Y son muy sencillos estos siguientes pasos. Con los que, si empiezas a usar Engine, son los que tendrás que seguir. La primera es recoger una muestra de saliva. Esto no lo he dicho, pero trabajamos con saliva, ¿vale? Es escupir en un tubito saliva es la muestra biológica que usamos porque es no invasiva, es muy sencilla de recoger y funciona perfectamente, ¿vale? Ahí podemos recoger todo el ADN necesario para este análisis de genotipado que os he contado. Después hay que enviarla a nuestro laboratorio. Nosotros analizamos los resultados y te notificamos cuando están listos, ¿vale? Y tú ya los miras a través de la plataforma y pues puedes personalizar tu tratamiento o la estrategia o como quieras tú integrarla en tu práctica profesional realmente. Y también funciona como base de datos. Tú ahí vas a tener todos los resultados de tus pacientes que por supuesto irán codificados, anonimizados o como tú los quieras tratar, porque al final, como ahora os contaré, tú vas a ser dueño de esos datos genéticos. Y ahí podrás tener recogida toda la información, digamos, agregada, porque imagínate que de repente te interesa saber de todos los pacientes que has visto cuántos están predispuestos a la intolerancia a la lactosa. Entonces aquí es donde vas a poder mirar, pues no sé, de 100, pues 60 están predispuestos. Esto es un porcentaje bastante considerable porque luego igual tú te quieres formar más en ese área, etcétera, etcétera, por poneros un ejemplo, ¿vale? Pero que sepáis que son estos sencillos pasos. ¿Qué más?
Vale, pues con Engine podrás personalizar, ¿vale? Es una palabra que se va a repetir mucho, el consejo profesional y, entre otros, diferenciarte en la competencia de otros profesionales de la salud, de otros nutricionistas que no lo estén usando, ¿vale? Engine te permite la posibilidad de que vaya personalizado con tu propia marca, ¿vale? De consulta de tu centro, de tu clínica. Va personalizado. Tú tienes el control, que es lo que mencionaba anteriormente. Es decir, tú eres dueño o dueña de los resultados y de la relación con tus pacientes, ¿vale? Es decir, tú vas a tener que pasar un consentimiento informado, que es una hoja que os podemos proporcionar tranquilamente para que tengáis, digamos, una plantilla, os lo rellenan, porque al final sabéis que la información genética es una información sensible, entonces, bueno, tiene que estar todo recogido, no habrá problema, pero sí que pedimos, por supuesto, el consentimiento del paciente, si no, nada podría funcionar en este mundo. Y entonces ya tú eres el que vas a gestionar la muestra, vas a enviar al laboratorio, vas a saber cuándo están listos los resultados, vas a verlos en primicia, o sea, el paciente no va a tener acceso a esta herramienta porque es una herramienta que usa el profesional, ¿vale? Y vas a ser tú el que decida qué le vas a transmitir, cómo lo vas a usar, qué le vas a enseñar si se lo enseñas o qué le vas a dar, etcétera, etcétera. Esto es una información que solo ve el profesional, a no ser que luego se lo quiera enseñar, pero es exclusivamente para el profesional. Es un solo análisis para toda la vida, es decir, como sabéis, el ADN no cambia, ¿vale? Naces y te mueres con él, excepto mutaciones puntuales, lógicamente, pero no cambia. Entonces, si tú te haces un análisis de genotipado o secuenciación de genoma o lo que sea, eso va a ser siempre igual, ¿vale? Aquí y en cualquier parte del mundo. Lo que cambia es la interpretación de estos resultados, ¿vale? Por eso es fundamental hoy en día usar una herramienta, una plataforma que esté viva, que se actualice, ¿vale? Porque no me sirve nada darte un informe en PDF genial de 500 hojas que además luego no te vas a leer y ya está. Y igual el día de mañana o incluso dentro de 3 meses ha salido otro nuevo estudio súper potente y tú ya no tienes acceso a esa información, ¿vale? Engine es una plataforma viva, se actualiza. Entonces igual entras un día y al día siguiente tienes otra cosa, otro resultado diferente que se te añade, ¿vale? Automáticamente. O se te actualiza otro resultado porque, como decía, ha salido un estudio mucho más potente. Eso se hace y se hace automáticamente y tú, pues como usuario de Engine, vas a poder verlo en todos tus pacientes, ¿vale? Es un análisis para toda la vida. Ahora, la interpretación y los resultados están vivos, ¿vale? Se van actualizando en función de cómo avance la ciencia, lógicamente, ¿vale? Pero en este caso te lo haces una vez y ya está. Ahorrarías todo el tiempo del mundo a tus pacientes, en este caso, porque en una sola prueba tienes todo, que ahora os lo enseñaremos. Por ejemplo, bueno, ahora os voy a enseñar en la siguiente diapositiva el listado de traits, que es como lo llamamos nosotros, ¿vale? O de variables o de enfermedades que miramos. Entonces es solo un único análisis, te lo haces una vez y ya está, ¿vale? Como os decía, uno de los principales objetivos de Engine es que sea fácil de interpretar. Esto es fundamental, que no necesites ser un experto en genética para poder usarlo y poder integrar la genética en tu consulta. Y también da recomendaciones personalizadas, ¿vale? En el sentido de que ayuda al profesional, en función del resultado que le haya salido, a guiar la consulta o la estrategia o fijarse en otro aspecto que pues igual al de primeras no había considerado para la consulta, ¿vale? Y el quinto punto es que habrá formaciones y tendremos soporte, ¿vale? Tenéis un soporte que siempre está disponible para cualquier consulta que os surja o incluso cualquier feedback que queráis dar, pues lo tenéis ahí disponible para sacarle el máximo partido a la herramienta, ¿vale? El máximo rendimiento. Y aquí tenéis un poco en este mockup la interfaz de Engine, ¿vale? Pero lo veremos en los siguientes vídeos, no os preocupéis. Entonces, como os decía, estos son todos los traits que se pueden ver en el paquete de Engine Nutri, ¿vale? Nutri y Fitness van juntos. Entonces, podemos explorar la predisposición y la protección a vitaminas, minerales y omegas. Estas vitaminas, estos minerales y los omega 3 y omega 6, ¿vale? Tenemos la intolerancia a la lactosa, a la celiaquía, es decir, analizamos los haplotipos, como os he comentado, de Q2, de Q8, más comunes asociados a la celiaquía. También miramos el déficit de DAO, que es el que se asocia a la intolerancia a la histamina, ¿vale? Otras alergias de tipo alimentario, pues también. Metabolizadores, es decir, si eres un metabolizador rápido o lento de sustancias como el alcohol o la cafeína, ¿vale? También analizamos el MTHFR,
un gen implicado en las vías de metilación y en el ácido fólico. Diferentes biomarcadores, como podéis ver aquí dentro del fitness, pues analizamos todas estas variables o traits. Hormonas y neurotransmisores, por ejemplo, adiponectina y leptina, ¿vale? Que también nos dan muchas pistas acerca del comportamiento o del metabolismo lipídico que pueda tener esa persona. Eficacia de dietas y salud metabólica y luego la predisposición genética, como os contaba, a diferentes enfermedades, ¿vale? Que aquí se tapa. Está el sistema óseo, sistema reproductivo, el digestivo, ¿vale? El endocrino, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, el sistema circulatorio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que vas a obtener, los resultados que vas a ver de todos tus pacientes al hacerles al trabajar con Engine, ¿vale? Al hacerle el análisis genético con nosotros. Con lo cual la información es infinita, ¿vale? Como decía, se irá actualizando con el tiempo. Por último, quería poner esta diapositiva de todo lo que está incluido con Engine, ¿vale? Con el uso de la herramienta. La gestión integral de las muestras, es decir, nosotros te proporcionamos los kits de saliva, te facilitamos la logística, el acceso a la plataforma, que será personalizado, como decía, y también podéis descargar un reporte en PDF que podrá ir personalizado con vuestro logo, ¿vale? Como decía, una tecnología genética de última generación que usamos a raíz de Illumina, ¿vale? Actualizamos periódicamente en función de toda la nueva ciencia que vaya saliendo en la plataforma. Usamos también inteligencia artificial, ¿vale? Que esto se está desarrollando, pero acabará de estar ya integrado en Engine para que te ayude simplemente a interpretar los resultados. Te haga un pequeño resumen de los puntos más importantes de ese paciente, ¿vale? O sea, realmente la verdad que es una pasada. Yo ya lo he usado y es increíble. Gestión y privacidad de datos genéticos, de eso no te tienes que preocupar, ¿vale? Solo de firmar el consentimiento informado de tu paciente. Al final la privacidad de las muestras es nuestra máxima prioridad, ¿vale? Cumplimos todos los estándares, pero de eso también, que tiene otra regulación, pues nos tenéis que preocupar, ¿vale? Esto, de nuevo, ya está incluido. Y luego, como os decía, pues la formación y el soporte. Entonces, es importante, como ya hemos visto, toda esta información genética, pero integrar la genética o tener esta información en la consulta te va a servir para, en primer lugar, conocer al paciente, ¿vale? Y conocer al paciente como nunca antes. Por otro lado, te va a permitir validar tus sospechas clínicas, como por ejemplo, yo creo que tú vas a ser sensible al gluten o sospecho que podría ser celíaco. Entonces, la información genética te va a ayudar o bien a constatarlas o a reforzarlas o bien a descartarlas, ¿vale? En otros casos, pero sí que te va a dar esa información tan fundamental para poder guiarte en las sospechas que puedas ir teniendo. Te va a permitir una máxima personalización, lógicamente, de como hemos hablado, del plan o de la estrategia. También te va a permitir una mayor adherencia. Es decir, un plan o una estrategia personalizada en función de la genética del paciente se ha visto, o sea, no lo digo yo, está demostrado, que aumenta la adherencia del paciente, de la persona, a este plan, ¿vale? Y por tanto va a conseguir unos mejores resultados en la mayor parte de los casos. Y por último, vas a conseguir fidelizar a tus pacientes, porque es una información que tú tienes como profesional y que tú conoces de esa persona, con lo cual, si le va pasando algo o si quiere actualizar algo de su plan, siempre va a volver a ti, ¿vale? Porque eres tú el que tiene esa información y el que le vas a poder ayudar a orientar mejor en esa personalización, ¿vale? Entonces, en los siguientes vídeos pondremos ejemplos de casos concretos, casos reales, de cada una de estas casuísticas, ¿vale? De cada una de estas ventajas que podrás tener si empiezas a usar Engine y lo veremos uno a uno, ¿vale? Esto simplemente para que lo sepáis. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias. Aquí tenéis el correo que podéis escribir si estáis interesados. Este ya es mi correo dentro de la empresa y la web, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias.